Muchos gabinetes han pasado por el canal y en todos ellos destacamos su excelente estética, pero si hay algo que está clarísimo es que no todos los usuarios priorizan este apartado. Por ello el día de hoy les vamos a presentar el gabinete Sentei M20, el cual logra un buen equilibrio entre estética y rendimiento, ya que el mismo posee un diseño del tipo mesh. Sin más preámbulos, comenzamos. Empezamos con el desempaquetado del gabinete, el cual viene envuelto entre dos espumas de polietileno bastante gruesas. En el apartado visual, como observamos en el frente y el techo del mismo, posee una construcción en metal, mientras que en ambos laterales nos vamos a encontrar con paneles de vidrio templado, que si bien es un detalle que le suma muchísima estética al gabinete, vamos a tener que ser bastante cuidadosos con el manejo de cables, ya que al finalizar el ensamble los mismos van a quedar a la vista. Volviendo a lo que sería el frente del gabinete, posee un diseño del tipo mesh o malla, el cual está ideado para maximizar el flujo de aire. Si subimos un poco más, nos encontramos con una bahía en la cual vamos a poder instalar una lectora o grabadora de DVD si así lo deseamos. En cuanto a su conectividad, nos ofrece dos puertos USB 3.0 y uno 2.0, dos puertos jack de 3.5 para audio, evidentemente el de auriculares y micrófono, y los clásicos botones de encendido y reinicio. Como adicional vamos a encontrar un botón con el cual vamos a poder navegar entre los distintos efectos de iluminación. Siguiendo con el techo del gabinete, como notamos es continuista en cuanto al diseño que poseía en el frontal, y desgraciadamente no posee los agujeros correspondientes para instalarle coolers. De igual forma, esto es un detalle mínimo que vamos a poder solucionarlo nosotros mismos haciendo los agujeros con un tornillo perforador. Dicho esto, posee el espacio suficiente para instalar una refrigeración líquida de 240 milímetros si así lo deseamos. Por la parte trasera nos vamos a encontrar con un cooler RGB de 120 milímetros y si bajamos un poco más nos encontramos con 7 slots PCI junto con el slot para instalar la fuente. Por último, en la parte baja integra dos filtros antipolvo de fácil extracción, los cuales corresponden al cooler de la fuente y a la toma de aire de los discos rígidos. Ya habiendo repasado el aspecto físico del gabinete en su exterior, vamos a retirar el panel lateral de vidrio para ver con qué nos encontramos en su interior. Primeramente, al retirar dicho panel nos vamos a encontrar con todos los tornillos necesarios para realizar la instalación, junto con el manual de usuario que nunca leemos. Ahora sí, pasando al interior del gabinete, al igual que todos los modelos de Sentei que hemos analizado en el canal, posee una excelente calidad de construcción y unas terminaciones que son propias de un gabinete de un precio mayor. Y es que a día de hoy, en relación precio-calidad, Sentei fabrica los mejores gabinetes que vamos a poder adquirir en el país, no solo por sus terminaciones que evidentemente están a la vista, sino por las prestaciones que nos ofrece y el bajo costo al cual vamos a poder adquirirlo. Dicho esto, comenzamos analizando el interior del gabinete por la parte baja, donde vamos a encontrar el PCU cover, que no es más que un embellecedor en el cual vamos a poder ocultar la fuente junto a todos sus cables. Por la parte alta posee muchísimos huecos por donde pasar los cables, de los cuales algunos de ellos están acompañados por unas gomas anticortes. Si giramos el gabinete en la parte baja, vamos a encontrarnos con el compartimiento del PCU cover, donde vamos a poder instalar la fuente junto con los cables que no utilicemos. A la izquierda del mismo nos encontramos con dos bandejas en las cuales vamos a poder instalar discos rígidos de 3,5 pulgadas. Si subimos un poco más a la izquierda nos vamos a encontrar con dos slots para discos mecánicos o SSD de 2,5 pulgadas y a la derecha el controlador de los ventiladores, al cual vamos a poder conectarle dos coolers más y una tira de LED si así lo deseamos. En cuanto al formato del gabinete, es del tipo mid tower, soportando placas base ATX y micro ATX, siendo compatible con tarjetas gráficas de hasta 34,9 centímetros y con disipadores para el CPU de hasta 16,6 centímetros. Sus medidas son de 20,9 centímetros de ancho por 43,9 centímetros de largo y 47 centímetros de alto. Pasando a lo que sería el flujo de aire, el mismo ingresa por el frontal gracias a los dos coolers RGB de 120 milímetros que integra de serie, para luego ser expulsado por el ventilador trasero también de 120 milímetros RGB. Finalmente, como es costumbre en el canal, vamos a mostrarles cómo queda montada una build en este gabinete, porque de nada serviría mostrarles el gabinete si no pueden observar cómo queda el producto final, que como notamos si hacemos bien nuestro trabajo, el resultado es muy prolijo, ya que gracias a la cantidad de huecos que posee, podemos esconder los cables y obtener un resultado sumamente interesante. Seguramente se deben estar preguntando cómo instalamos la refrigeración líquida en el frontal, y es que posee un módulo el cual vamos a poder retirar desajustando dos tornillos de forma manual,
panel. Una vez extraído, queda a la vista lo sencillo que es instalar un radiador en este módulo o cambiar los coolers que integra de serie. A diferencia del modelo K20 y Z20 que hemos analizado en el canal, el tono que utilizaron en ambos paneles es muchísimo más claro, lo cual en mi opinión le siente excelente, ya que vamos a tener una mejor apreciación del hardware que vayamos a montar en él. Ya para cerrar, mientras le dejamos de fondo los efectos de iluminación, vamos a pasar a darle nuestra opinión de este gabinete. Como siempre hacemos en el canal, lo dividiremos en dos apartados, el de los puntos negativos o aspectos que menos nos han gustado y el de los puntos positivos o razones por las cuales les recomendaríamos la compra de este gabinete. Empezando por los puntos negativos, podemos mencionarles que en el techo no posee los agujeros correspondientes para instalar coolers, que como les mencionamos anteriormente tiene espacio de sobra, inclusive para instalar una refrigeración líquida de 240 milímetros. Tampoco nos gustó el sistema de iluminación que utilizaron, que si bien desde la botonera vamos a poder lograr el mismo resultado respecto al modelo K20, pensamos que es muchísimo más cómodo si lo comandamos desde un control remoto. Por último, quizás podríamos pedirle algún que otro filtro más, pero recordemos que su precio a día de hoy es bastante bajo respecto a otros modelos, y eso de seguro terminaría encareciendo su costo. Como puntos positivos, podemos mencionar que es un producto que ofrece muchísimo más de lo que cuesta y que sus terminaciones y calidad de construcción son propias de un gabinete de un precio mayor. También destacamos el módulo que posee en el frontal, que nos facilita muchísimo la instalación de una refrigeración líquida, y el hecho de poseer doble panel de vidrio templado. En cuanto a lo que sería la experiencia de ensamble en este gabinete, es sumamente sencilla y vamos a contar con bastantes slots y bandejas de instalación, que es algo que realmente se agradece muchísimo. En conclusión, es un gabinete sumamente recomendado que lo hemos orientado a aquellas personas que busquen armar una PC con apariencia gamer sin resignar ni una pizca de rendimiento. Sin lugar a dudas es una solución muy bien equilibrada y que a día de hoy no tiene rivales en cuanto a las prestaciones que ofrece y el precio reducido que posee, es decir, un gabinete mesh con doble vidrio templado, 3 coolers RGB de 120 milímetros, excelente construcción y bahías de sobra para realizar una completa instalación. Si tomamos todo este conjunto de características y lo comparamos contra otros modelos que se comercializan en el mercado a día de hoy, veremos que los mismos duplican o triplican su valor. Hasta acá el video, si les gustó no olviden compartirlo, darle like y suscribirse. Les dejamos un saludo y hasta un próximo video.